Amén, hermanos. Himno 119. Cristo el Señor es Rey, mortales aclamad, regocijaos en él con la canción triunfal. Alzad la voz, alzad el corazón, regocijaos con Dios. Su reino no caerá, las llaves tiene él, del Hades infernal y de la muerte cruel. Alzad la voz, alzad el corazón, regocijaos con Dios. Reinando está Jesús, el Salvador y Dios. Las manchas él purgó y el trono él tomó. Alzad la voz, alzad el corazón, regocijaos con Dios. Se sienta junto a Dios y espera hasta ver, postrado a sus pies, todo enemigo de él. Alzad la voz, alzad el corazón, regocijaos con Dios. Amén. Queridos hermanos, realmente este himno es precioso porque tenemos que ver que Él está reinando y que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Por eso podemos regocijarnos con Dios. El título de este mensaje es Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya, que tiene las llaves. Él ya abrió el sello que estaba cerrado y ahora Él tiene las llaves y nadie puede cerrar. Apocalipsis también dice que cuando Él abre, nadie cierra. Y cuando Él cierra, nadie puede abrir. Y este que tiene las llaves ahora está en el trono. Es más, está aquí, está en nosotros. Y Él nos está llevando, a como menciona toda esta serie de mensajes, a que lo experimentemos, a que lo disfrutemos, a fin de poderlo expresar. Y necesitamos expresar y necesitamos disfrutar que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. En Apocalipsis 1:17 dice, cuando le vi, ahí cuando Juan estaba en el Espíritu y le vio, caí como muerto a sus pies. Tal vez esa tiene que ser también nuestra reacción cuando le vemos, cuando vemos su majestuosidad. Debemos caer como muertos a sus pies. Y dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Aleluya, no temas, yo soy el primero y el último. Y el versículo 18 de Apocalipsis 1 también dice, y el viviente. No solamente es el primero y el último, sino también el viviente. El que estaba muerto, más allá aquí, vivo. Vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Santos amados, tenemos a nuestro Rey, a nuestro Salvador, a nuestro Redentor, a nuestro abogado, que Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y cuando habla de esto es que no hay nada en el universo, por lo cual debemos preocuparnos o estar en ansiedad porque Él está en el trono. Él ha vencido a la muerte, resucitó, salió de la muerte, tomó las llaves y ahora estamos ahí con Él, siendo uno con Él, experimentándole, disfrutando para poderlo expresar. El número romano 1 dice, yo soy el primero y el último y el viviente. Y el inciso A dice que Cristo sea el primero y el último implica que Él lleva a cabo lo que ha comenzado. Y me encanta esta cita porque tenemos un himno que dice lo que Él empezó lo terminará. Y cuando Él empieza algo, ciertamente lo termina. Sin embargo, santos amados, es necesario que sea Él el que inicie,
toda la obra, todo lo que Él hace, que Él sea el iniciador, para que Él sea también el que concluya. Muchas veces nosotros iniciamos muchas cosas y para Él es difícil concluir o completar lo que no ha sido originado por Él. Nosotros en nuestra vieja naturaleza somos muy activos, como veíamos en el anterior mensaje, y siempre queremos hacer algo, pero si no ha sido iniciado por Él, Él no va a poder concluir esta obra. Por eso nosotros tenemos que descansar, reposar de nuestras obras y esperar que Él inicie para que Él también lo termine. Porque Él es el primero, y no solamente el primero, sino también el principio. Y no solamente el último, sino también el fin, como está en la letra B. Por lo tanto, santos amados, el primero indica que nadie es antes de Él. Aleluya. Y el último indica que nadie es después de Él. Y entre el primero y el último, entre el alfa y el omega, está todo el abecedario. Por lo tanto, Él es el todo y en todos. Necesitamos tener esta experiencia, necesitamos tener esta experiencia, experimentar que Él es el primero y el último para poder también expresarlo, tomándolo a Él como nuestro todo. El número 2 dice, el principio indica que Él es el origen de todas las cosas. Y el fin indica que Él es la consumación de todas las cosas. Una vez más, necesitamos que Él sea el que hace la obra. Dice que el Padre trabaja y el Hijo es uno con el Padre. Hasta ahora Él trabaja. Él no se ha detenido y no se va a detener hasta terminar lo que Él empezó. Por lo tanto, nosotros tenemos que cooperar con Él, no sugiriéndole cosas, no intentando hacer cosas por Él. Tenemos que dejarlo a Él porque Él sabe ser Dios, sabe cómo ser Dios. No tenemos que enseñarle a Dios a ser Dios, en otras palabras. Por lo tanto, cuando reposamos y vemos que Él es el principio, Él es el fin, el último, el alfa, el omega, o debemos dejar que Él complete lo que Él ha empezado. El número 3 dice, lo indicado aquí no solo es que no hay nada antes ni después del Señor Jesús, sino también que sin Él no hay origen ni consumación. Y es lo que mencionaba antes. Cualquier cosa que nosotros originemos o cualquier cosa que hagamos hace que Él realmente no pueda hacer nada en lo que hagamos, porque sin Él no hay origen ni consumación. Señor, amados hermanos, tenemos que realmente aprender a reposar, a descansar y a esperar a cómo hacer las cosas. Muchas veces estamos muy ansiosos y pensamos que debería ser así o debería ser así, pero Él sabe cuándo hacer, Él tiene su tiempo, tiene su manera, Él es el sabio Dios, que sabe cómo hacer las cosas en el momento preciso, tocando ciertas circunstancias, tocando ciertas situaciones. No es un Dios que actúa a la ligera, es un Dios que actúa lentamente. Él se ha tomado casi 2000 años desde que vino, ascendió, resucitó y está edificando la iglesia, está edificando su cuerpo, está edificando su expresión. Y ha tardado casi 2000 años o más de 2000 años y nosotros, con lo impaciente que somos, quisiéramos que el Señor ya lo hubiera hecho más rápido, pero Él sabe lo que está haciendo. En el inciso C dice que Cristo no solamente es el primero y el último, sino también el principio y el fin. Y esto nos asegura que habiendo dado inicio a la vida de iglesia, Él ciertamente la va a llevar a cabo. Hermanos, no se fijen, no miren con las cosas que se ven, sino tenemos que aprender a mirar las cosas que no se ven. El Señor constantemente está mirando las cosas que no se ven y actúa conforme a lo que no se ve. Y nos asegura que habiendo dado inicio a la vida de iglesia, Él ciertamente la va a llevar a cabo. Muchas veces cuando bajamos nuestros ojos a la tierra y vemos el estado de la iglesia, nos desanimamos. Nos desanimamos porque ciertamente vemos todas las cosas negativas principalmente, pero debemos ver que la iglesia es gloriosa y a los ojos de Dios es perfecta, es sin mancha, sin arruga, y Él está llevando adelante, Él está edificando su edificio.
Y lo que Él ha empezado, lo va a terminar, santos. Pese a nosotros, Él va a concluir esta obra maravillosa. No se olviden que todos nosotros hemos sido sacados de la montaña de escombros y éramos material prácticamente en desuso, pero Él está haciendo su obra maestra y Él está llevando a cabo esta edificación, este poema, de la manera en que nosotros tenemos que estar seguros de que como Él lo inició, también lo va a terminar y descansar en eso. El número C1 dice, el Señor Jesús jamás dejará su obra inconclusa. Qué aliento para mí, qué aliento para nosotros, el saber que el Señor no se va a detener. El Señor no va a concluir, no va a alzar las manos, no se va a cansar, no va a dejar a medias, sino que Él jamás dejará su obra inconclusa. Esto es un aliento, es un ánimo para nosotros, que pese a lo que vemos, pese a lo que estamos experimentando, inclusive muchas veces la iglesia, decía el hermano Lee, que pasa por los procesos que pasa la luna, ¿no? O sea, luna llena, cuarto menguante, inclusive luna nueva, ni siquiera se la ve, parecería que no hubiera nada, pero ahí está la iglesia, no importa en qué estado de este proceso estemos, pero ahí está la iglesia y el Señor está haciendo todo lo que Él necesita para que lleguemos a la luna llena. El número 2 dice, todas las iglesias locales deben creer, santos amados, en Bogotá, aquí en La Paz, en Quito, en Miami, en todos los lugares del mundo, las iglesias locales deben creer que el Señor es Jesús, que el Señor Jesús es el principio y el fin. Hermanos, cuando creemos, aceptamos, vemos y disfrutamos este hecho, realmente podemos descansar y saber en quién estamos confiando, porque Él va a llevar su obra desde el principio hasta el fin. Y en el número 3 dice, Él llevará a cabo lo que comenzó en su recobro. Aleluya, santos, aleluya que estamos en este ministerio. Aleluya, que el Señor nos recobró, nos trajo de varios lugares, de diferentes religiones, de diferentes sistemas, congregaciones, y nos trajo a su recobro, donde tenemos este precioso ministerio que nos está ministrando poco a poco. El hermano Ron decía que la vida de un cristiano es como la vida del movimiento de una tortuga. Es poco a poco, lento, un poco aquí, otro poquito allá, un poquito este día, el día de mañana otro más. Y lo que él ha empezado en su recobro lo va a terminar. ¿Saben por qué? Porque él está andando en medio de las iglesias. El inciso D dice, el Cristo que anda en medio de las iglesias. Aleluya, Él es la cabeza. Él es la cabeza de las iglesias. ¿Y a quién pertenecen las iglesias? Me encanta este enunciado. A Él pertenecen las iglesias. No es mi iglesia, no son mis santos. Yo no soy el dueño de los hermanos, no soy el dueño de las ovejas. Él es el dueño de las iglesias. Él es el dueño de las ovejas. Nadie tiene que defender. El ministerio se defiende por sí mismo. El que es nuestra cabeza defiende y vela por las iglesias porque se pasea en medio de las iglesias. Y mientras pasea y mientras anda, él necesita a veces despabilar, otras veces alumbrar más, ponerle más aceite, porque a él le pertenecen las iglesias. No importa qué edad tengamos, no importa en qué condición estemos. En la nota de Apocalipsis 1:18, la nota 1 es prácticamente es este enunciado. Dice, Cristo anda en medio de las iglesias, quien es la cabeza de las iglesias y a quién le pertenecen las iglesias. Él es el viviente. Por tanto, las iglesias también, como expresión del cuerpo, deberían ser vivientes, frescas y fuertes. Y no lo somos porque nosotros intentemos serlo, sino porque tenemos al viviente en nuestro interior. Porque hay este que está andando en medio de nosotros. En medio de nosotros, cuando Él anda, Él expone, Él alumbra, Él expone nuestra condición. Y no esa condición, esa exposición hace que nos volvamos una y otra vez a Él. Por lo tanto,
Descansamos porque las iglesias le pertenecen a Él. Las iglesias son su expresión, es la expresión del cuerpo. Y automáticamente, si estamos en nuestro espíritu mezclado y permanecemos y vivimos según nuestro espíritu mezclado, ciertamente vamos a ser vivientes, frescos y fuertes. Eso no depende de nuestra edad, no depende si soy joven, si recién he sido convertido o ya tengo inclusive 80 años. El cuerpo es viviente, el cuerpo es fresco, el cuerpo es fuerte. Aleluya. Inciso Romanos 2. Dice, estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Hermanos, este es un aliento maravilloso, saber que Él pasó por este proceso, que Él murió, estuvo en el Hades, mas he aquí que Él vive. Y no vive de una manera o sea, momentánea, sino es por los siglos de los siglos. Y este ahora que vive en nosotros, este que se ha hecho el Espíritu vivificante por este proceso maravilloso de la muerte, resurrección, ascensión y hacerse el Espíritu vivificante, y entró en nuestro espíritu, hace que nosotros tengamos esta vida que viva por los siglos de los siglos. El inciso A dice, el Señor murió la muerte y volvió a vivir. Aleluya. Todos los que han muerto nunca más volvieron a resucitar. Podemos decir, sí, en el día de su muerte muchos salieron de los sepulcros, inclusive Lázaro fue resucitado y también otra, otras personas mientras el Señor estaba, pero ellos volvieron a morir, pero Él volvió a vivir y Él vive y está sentado en el trono. Él está gobernando y Él es el soberano sobre todos los reyes de la tierra. El inciso B dice, Cristo entró en la muerte. Y me encanta esta figura, ¿no? Que cuando Cristo entró en la muerte no pudo retenerlo. Él entró, el hermano Ron decía, él entró a la muerte, él entró al hotel de la muerte, estuvo ahí durante 3 días, no le gustó el hotel y al salir, él salió y se llevó las llaves del hotel de la muerte. Y esto es como la muerte no pudo retenerlo porque Él es la resurrección. En Juan 11:25 vemos eso, ¿no? Que Él es la resurrección. Cuando María y Marta le reclaman por qué no había venido antes y que Lázaro no hubiera muerto, Él les dice, yo soy la resurrección. El que cree en mí va a vivir. Él es la resurrección, santos. Y por ser la resurrección, la muerte no pudo retenerlo. Inciso C dice, la resurrección es la extensión de los días del Señor. Él existirá por los siglos de los siglos en su resurrección. Él es la extensión. Señor Jesús, no hay otra forma de poder explicar este enunciado, se explica por sí mismo. Y Él existirá por los siglos de los siglos en su resurrección. ¿Cuánto necesitamos experimentar esto, disfrutar y vivir en esta resurrección para que tengamos también la extensión de los días y seamos uno con Él? Pues también, ¿por qué, santos amados? Porque Jesucristo hoy es el viviente. Él es el viviente, aquel que está en resurrección, anda en resurrección y hace todas las cosas en resurrección. Él está edificando hoy la iglesia en resurrección. No hay posibilidad de que no se edifique la iglesia si no es en resurrección. Por eso necesitamos estar en esa esfera, en ese ámbito, para que podamos ser aquellos que cooperan con el Señor, aquellos que son útiles en su propósito. En el inciso 2 dice, para que Cristo imparta vida, Él tiene que ser el viviente. Definitivamente, o sea, si Él no fuera el viviente, imposible que Él pueda impartir la vida. Lo propio pasa con nosotros. El servicio veíamos en el anterior mensaje y era un anuncio maravilloso. El verdadero servicio es que Dios entra y Dios sale. Entonces, para que nosotros podamos impartir vida a los santos, cuando hablamos, cuando ministramos, cuando nos reunimos, en cualquiera que fuera la reunión en que estemos, Él
Él es el que imparte la vida. Por lo tanto, nosotros también tenemos que ser aquellos que son vivientes. Si estamos en muerte, si estamos en conflictos, estamos en desesperación, estamos en problemas, ciertamente no vamos a ministrar la vida. Necesitamos que, como este Cristo que imparte vida, porque Él es el viviente, lo propio nosotros tenemos que ser vivientes para poder impartir la vida divina en los demás personas, en las personas que contactamos, en los santos. Cuando pastoreamos a las personas, necesitamos que la vida sea impartida. Pero para ello que nosotros primero tenemos que estar rebosando, llenos de la vida para poder ministrar Cristo a las personas. El inciso D es un punto muy importante. Dice, la importancia de que Cristo sea el viviente es que Él vive para siempre y Él vive en nosotros. Aleluya, por el Espíritu vivificante que entró en nosotros y se hizo y ahora tenemos el Espíritu mezclado. Y para ello, Él requiere que dejemos toda clase de muerte. Oh, santos, en nosotros constantemente hay mucha muerte. Y principalmente se dice que las hermanas, cuando murmuran, cuando critican, cuando chismean, esos producen muerte. Y los hermanos, cuando opinan, cuando sugieren, cuando ponen las intenciones que hay en su corazón, eso genera muerte. Pero nosotros tenemos que dejar a toda clase de muerte y nos levantemos para hacer una iglesia viviente. Santos, nuestra alma. Nuestra alma es el campo de batalla donde hay las dos voluntades en conflicto. Sabemos que está la voluntad de Dios, está la voluntad de Satanás, y ahí nosotros estamos en el medio, en el campo de batalla. Y nosotros somos los que escogemos al final si estamos de un lado o estamos del otro. Y eso habla de que si estamos en muerte o somos aquellos que somos vivientes. Por lo tanto, la única manera, santos, la única manera de recibir esta impartición es cooperando con Él en nuestro espíritu mezclado. Cada vez que nos volvemos a nuestro espíritu mezclado, cada vez que entramos en esa esfera divina y mística, lo único que puede salir es la vida. Pero apenas volvemos a nuestra mente, y peor cuando estamos en nuestra carne, vamos a producir muerte y desolación. Tantos no nos olvidemos que Él está en este proceso y nosotros estamos en un proceso. Y estamos en el proceso en que Él quiere hacer su obra en nuestros corazones. Él no quiere estar una semana, un día a la semana, ni un fin de semana, sino que Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones. Y el ejemplo que muchas veces ya se ha puesto es que cuando alguien quiere hacer su hogar en cierto lugar, Él tiene que habitar todas las habitaciones. Pero muchas veces lo dejamos ahí en la puerta de entrada, máximo a la sala o al comedor, pero no le permitimos entrar a todas las partes de nuestro ser. Él quiere hacer su hogar, no quiere visitar nuestro hogar, Él quiere hacer su hogar en nuestros corazones, en cada rincón de nuestro ser. Él quiere inclusive entrar a nuestro cajón de mesa de noche. Mi hermano Lee decía, usted cuando va a la casa de algunos hermanos puede ver una casa muy arreglada, muy limpia, muy organizada, pero cuando vaya y abra el cajón de la mesa de noche, ahí va a ver cómo es el hermano. Él también quiere entrar a nuestro cajón de mesa de noche y ser nuestro todo en todos, en cada rincón de nuestro ser. Él quiere tener el acceso a nuestra mente. Él quiere tener acceso a nuestra voluntad, a nuestras emociones, que le demos acceso completo a nuestro ser. Y para eso sabemos que Él utiliza ciertas circunstancias que a veces son adversas a nosotros y no nos gustan, nos cuestionamos, pero todo lo que Él les hace, todo lo que Él produce es para hacer su hogar en nuestros corazones. Por eso, cuanto más vivientes somos, el número 2 dice, más somos el testimonio del Jesús viviente. Eso es lo que hemos visto en el anterior mensaje, la anterior semana. Nosotros somos el testimonio de Jesús, pero necesitamos ser tal como Él es, que Él es el viviente. Ahora vamos a entrar al número Romanos 3 y es un punto en el cual tal vez vamos a tomar algo más de tiempo porque es un punto muy profundo, muy serio. El hermano Ron cuando da este mensaje dice, aquí está la carga.
del mensaje. Aquí está está la carga de todo el mensaje, ¿no? Número Romanos 3 dice, en el cual también, o sea, Cristo, fue y les proclamó a los espíritus que estaban en prisión. Sabemos que cuando Cristo muere, Él es llevado al Hades, y en el Hades está durante 3 días, y ahí proclama a los espíritus que estaban en prisión. Aquí la frase los espíritus no se refiere a los espíritus incorpóreos de los seres humanos muertos que estaban retenidos en el Hades, sino a los ángeles, o sea, los ángeles que son espíritus, según Hebreos 1:14, que cayeron por su desobediencia en los tiempos de Noé y que están encarcelados en fosas de oscuridad en la espera del juicio del gran día. Cuando el Señor muere, eh, va al Hades y ahí proclama a estos espíritus, a estos que cayeron en desobediencia, estos ángeles caídos, en los tiempos de Noé también, a todos estos que se opusieron y se rebelaron contra Dios. Y él va y estaban encarcelados en las fosas de oscuridad, dice, y están esperando el día del gran juicio. Y él va y les proclama la victoria. Les proclama precisamente de que hay un hombre que ha podido vencer, que ahora va a resucitar y que va a ascender y va a ser puesto como Señor de todos. Y que ninguno de ellos tiene opción a hacer nada, que Él es el victorioso. El inciso B dice, después de morir en la carne, Cristo en su espíritu viviente, en su divinidad, fue al abismo a estos ángeles rebeldes para proclamar la victoria que Dios obtuvo mediante su encarnación en Cristo y por medio de la muerte de Cristo en la carne. Una victoria sobre las estratagemas de Satanás relacionadas con trastornar el plan divino. Santos amados, aquí tenemos algo que es muy profundo, porque cuando tocamos sobre este punto, hablamos del abismo. Y el abismo es un lugar muy profundo e inalcanzable, hablando físicamente. Pero aquí lo que el mensaje quiere tocar y quiere mencionar es que en la esfera espiritual hay un abismo en nuestro ser. Santos amados, tenemos que darnos cuenta que en nuestro ser hay un abismo. Hay un abismo en lo profundo de nuestro ser, de nuestro ser, un lugar donde donde no alcanzamos a ver, no alcanzamos a percibir lo que hay en nuestro interior. Un lugar donde está el enemigo de Dios y sus estratagemas, como dice, están trastornando el plan divino. Que el Señor nos dé la iluminación necesaria para reconocer y ver que en nuestro ser interior hay un abismo profundo, donde Satanás constantemente está ahí tratando de interferir con el plan divino. Y en este lugar hay muchas cosas, inclusive que nosotros, hay muchas cosas que apreciamos. Hay algunos pecados, no conscientemente, que los apreciamos y no los queremos soltar y están ahí adentro. Y Satanás aprovecha de usar todas estas cosas, porque nosotros hay un abismo en nuestro interior. Y lo que el Señor quiere hoy en día, es precisamente entrar en este lugar, tocar este lugar, donde las estratagemas de Satanás están trastornando el plan divino. Y nosotros, sin darnos cuenta, y yo creo que nuestra experiencia es esta, que muchas veces, sin querer, sin proponer, nos sale algo de nuestro interior. Y ese algo de nuestro interior, o sea, inclusive nos sorprende muchas veces a qué está pasando, por qué dije y por qué hice esto. Sin embargo, lo hice y lo dije. Y no nos damos cuenta de que esas cosas están en nuestro abismo. Pero Él vino a proclamar aún, y viene a proclamar aún en nuestro abismo, que Él es el victorioso. Este abismo en nosotros es también una prisión que
A veces la apreciamos sin darnos cuenta, pero hay una prisión. Y el Señor quiere entrar realmente hasta lo más profundo de nuestro ser. El inciso C dice prisión, se refiere a un lugar llamado Tártaro, las fosas profundas y oscuras donde están encarcelados los ángeles caídos. Santos amados, y el Señor nos ilumine, nos muestre efectivamente que en nosotros, en nuestra alma, está este lugar en el cual tenemos que abrirle, tenemos que darle la autorización necesaria para que Él entre, toque lo que Él quiere tocar. Muchas veces yo oro y le digo, Señor, toca lo que tienes que tocar, quita lo que tienes que quitar en esta era. No quiero que cuando esté al frente tuyo, en el gran, en tu trono, en en el día del juicio, empieces a sacar cosas que yo tenía en mi interior y que yo no las había visto o no las quería soltar. Señor, toca, trata hoy todas estas cosas, expon estas cosas para que yo las pueda ver, las pueda poner delante de ti, las pueda reconocer, para que tú puedas realmente tener un camino y un espacio libre en que pueda ser utilizado para tu economía. El inciso 4 dice, y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave de del pozo del abismo. No olvidemos que este pozo del abismo es la fuente de todas las cosas malignas, el lugar de habitación de los demonios, como ya hemos mencionado, que ahí es el lugar donde cuando Jesús iba y quería sanar y sanaba a las personas, muchos endemoniados, después, después de haber sido sacados de la persona, les decía que no querían que no los mande a este lugar. Y a ese lugar es donde fue Jesús después de su muerte y subió en resurrección declarando su victoria. Por lo tanto, en este lugar, que es la habitación de los demonios, él, a alguien, esta estrella, dice que cayó del cielo a la tierra, se le dio las llaves del pozo del abismo. Esta estrella cae, y es interesante ver que esta estrella cae de los cielos cuando sucede algo en la tierra primero y después es trasladada a los cielos. Cuando el hijo varón es arrebatado, los vencedores, las primicias, son arrebatados al cielo. Ya no hay espacio para Satanás. Por lo tanto, esta estrella debe caer del cielo a la tierra. Y además, no solamente cae a la tierra, sino que se le da las llaves del pozo del abismo. Esto implica que al darle las llaves del pozo del abismo, él va y abre este pozo. Y ahí es donde empieza la gran tribulación. La estrella, el inciso A dice la estrella en Apocalipsis 9:1 se refiere a Satanás, quien será arrojado del cielo a la tierra. Esto es algo que va a pasar, es algo que debemos saber que va a ocurrir. Y en el inciso 1, el número 1 dice los ángeles son comparados como estrellas. Eso lo vemos en Job, también está en Apocalipsis, en Job 38:7, de que los ángeles siempre son comparados como las estrellas. Y Satanás, como arcángel, era el lucero de la mañana. Este lucero de la mañana fue creado de una manera excepcional. Era realmente era un ángel muy especial. Y a raíz de eso es que él entró el orgullo en él y quiso ser igual a Dios. Y bueno, todos conocemos la historia. Estas estrellas, este Satanás, este lucero de la mañana, este es el que va a descender. El inciso B dice, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. Es un versículo que lo conocemos. Y en el número 1 dice, en el griego, la palabra traducida abismo es abisos. Abisos. Esta palabra es el lugar donde están todos los demonios. Donde esta estrella va a caer con la llave del abismo, la va a abrir y todas estas huestes van a salir para precisamente interrumpir el plan de Dios. Pero bueno, sabemos cuál es el fin de ellos. Número 2 dice la palabra usada en Lucas 8:31 para referirse a la morada de los demonios. Cuando habla del abismo, habla de la morada de los demonios.
donde están todos los demonios que el Señor sacaba y no querían ir a este lugar, como mencioné hace un rato. Pero todos estos demonios que eran sacados eran mandados a este lugar. Y en este momento, en Apocalipsis, van a ser sueltos y van a salir de nuevo. Por lo tanto, en Apocalipsis también es usada en el versículo, capítulo 9 1 y 2 y 11 que denota el lugar la cual saldrán las langostas cuyo rey es Apolión. Estas langostas son estos espíritus malignos, este cuyo rey es Apolión, sabemos que es el anticristo, y todos ellos para subir, para interrumpir, para impedir que el Señor haga algo. Eh, Esta trinidad satánica, donde está Satanás, la bestia, el anticristo, el falso profeta, van a impedir que el Señor haga algo y bueno, nosotros por la Biblia y por la palabra sabemos que no van a poder prevalecer. En Apocalipsis 11:7, en el inciso 4 y 17:8, significa el lugar del cual subirá la bestia, el anticristo. Santos amados, todos estos eventos van a producir algo y van a hacer que la tierra sea un lugar no muy agradable. Pero nosotros debemos ser aquel hijo varón, aquel hijo varón que sube para sea que esta estrella sea lanzada a la tierra. Que el Señor nos dé la gracia suficiente para poder cooperar con Él para este asunto. Número 5. Dice en Apocalipsis 21 y 3, especifica el lugar donde Satanás será arrojado y donde estarán encarcelados durante el milenio. Este lugar es interesante ver que, por un lado, va a ser echado del cielo a la tierra, se le va a dar las llaves del abismo, pero después que pase la gran tribulación, va a ser devuelto de nuevo a este lugar y va a ser atado por 1000 años. En Apocalipsis 20, uno dice, y vi a un ángel que descendía del cielo, lo que acabamos de ver, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Versículo 2 dice, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Esto es cuando ya pasa la gran tribulación, es prendido el dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ata por 1000 años. Ahí es enviado de nuevo a este lugar, a este abismo. Y Apocalipsis 23 dice, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Señor Jesús, gracias por estos eventos de que Él va a ser atado de nuevo y va a estar durante 1000 años, donde el reino del Señor va a estar ahí y va a ser un gobierno donde él va a ser la cabeza, el rey, y nosotros anhelamos ser los correyes y reinaremos juntamente con él. El número 6 vuelve a repetir un poco el mismo tema. En Romanos 17, la palabra abismo indica el lugar de que Cristo visitó después de su muerte y antes de su resurrección, y dicho lugar, según Hechos 2 24 y 27, es el Hades, ya que en Hechos 2 24 y 27 revelan que Cristo entró en el Hades después de morir y subió de aquel lugar en su resurrección. Según el uso bíblico, 7, la palabra abismo siempre se refiere a la región de la muerte y del poder de las tinieblas de Satanás. Cada vez que hablemos de abismo, la región de la muerte y el poder de las tinieblas de Satanás, a donde Cristo descendió después de su muerte, las partes más bajas de esta tierra, la cual Él conquistó, o sea, Cristo conquistó y de donde Él ascendió en su resurrección. Este abismo, como ya les mencionaba en el inciso 3, en Romanos 3, que está en nuestro interior, Él quiere alcanzar este lugar, esta parte íntima, esta parte interna, lo más profundo de nuestro ser, este abismo que está en nuestra alma y tocarla. Él quiere tratar con esta parte. Sabemos que está ahí, sabemos que está ahí, y ahí está el enemigo de Dios. Ahí es donde habita nuestro enemigo.
Y necesitamos darle el libre acceso a esta parte para que Él pueda entrar y tocarla, hacer lo que debe hacer, exponerla, alumbrarla, iluminarnos, nosotros reconocer, confesarla, saturar cada parte de este lugar. Y para lograr esto, santos amados, Él permite toda clase de eventos y levanta todas circunstancias en nuestra vida. Todas las circunstancias que pasamos no son ajenas al Señor. Él las permite, Él hace todo esto, Él permite que nos sucedan muchos eventos en nuestra vida, negativos, positivos, tristes, conflictivos, preocupantes. ¿Para qué? Para lograr en nuestra vida que Él pueda entrar, tocar, a fin de que le abramos nuestro ser y nos volvamos a Él. Tenemos que ver que Él como soberano permite todas las cosas. No hay nada ajeno a ellos, no hay nada ajeno a Él. Él está en el trono, Él es el soberano. No hay nada que lo descuidó y que ahora, ¿qué hago? No, 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 él no viene a apagar incendios. Él es el rey soberano y permite todo esto, para este propósito, con el fin de que le abramos nuestro ser y volvamos nuestro ser a Él. El propósito de estos toques santos es para que nos volvamos a Él y tomemos el camino del ministerio. Muchas veces somos distraídos, atraídos por los dones somos distraídos. O sea, Satanás no se olviden que ha venido a matar, destruir y dividir. Y muchas veces él viene trayendo cosas que inclusive que son bíblicas. Los dones son bíblicos, pero somos distraídos en muchos asuntos bíblicos y no vemos que necesitamos el ministerio. El ministerio no es la palabra del hermano Lee o del hermano Ni. El ministerio es la enseñanza de los apóstoles. Y esa es nuestra base. La enseñanza de los apóstoles es lo que nosotros tenemos que tomar y pagar un gran precio por ello. Para esto se requiere tomar la cruz. Definitivamente no es fácil, santos, pero se requiere tomar la cruz. Hay sufrimiento, y cuando hay sufrimiento sabemos que viene la resurrección y todo esto implica pagar un precio. Que el Señor realmente nos lleve a estar atentos, a estar apercibidos de que hay que pagar un precio para estar en este ministerio. No es sencillo, pero es glorioso. Número Romano 5 dice, y en Apocalipsis 1:18 ve el Señor Jesús dice, tengo las llaves del abismo. No, tengo las llaves de la muerte y del Hades. Hermanos, Él tiene las llaves. No nos preocupemos. Él tiene las llaves. Ya no están bajo las manos de Satanás. Ya no tiene el imperio de la muerte. Las llaves han sido quitadas y ahora las tiene nuestro Señor Jesús. Y el inciso A dice, por causa de la caída y del pecado del hombre, la muerte entró y ahora opera en la tierra para recoger a todos los pecadores y llevarlos al Hades. Eso es algo que está produciendo. La muerte todavía sigue llevándose a los pecadores a este lugar, que es un lugar donde están guardados todos los muertos. Por lo tanto, en cierta manera, Satanás todavía tiene la potestad de llevar a los incrédulos, a los pecadores a este lugar. Y en el inciso B dice, en la vida de la iglesia, sin embargo, ya no estamos sujetos a la muerte ni a la vez. Santos amados, esto es qué aliento. Para nosotros ya no estamos sujetos a la muerte ni el Hades. ¿Saben por qué? Porque Cristo abolió la muerte. En la cruz venció el Hades en su resurrección. Fíjense, cuando él entró al Hades, dice el número 1, dice, aunque la muerte se esforzó al máximo por retener a Cristo, estuvo intentando durante 3 días retenerlo, fue impotente para hacerlo. Aleluya, fue impotente para hacerlo. 2 dice, Cristo es tanto Dios como la resurrección y posee la vida indestructible. Y esta vida indestructible, santos amados, una vez más, está en nuestro interior, se ha mezclado con nosotros, es una con nuestro espíritu.
Por eso no importa su condición, no importa si usted, el hermano Lee decía, si usted quiere irse del recobro 50 años, no importa. Como para el Señor un día son 1000 años, esos 50 años para usted es media hora para Él. Por lo tanto, no importa, vuélvase al Señor. Si se fue por 50 años, por 20, por 10, por una semana, ponga el tiempo que usted haya sido rebelde y no haya querido, vuélvase al Señor. Y Él podrá hacerlo un vencedor. No es demasiado temprano, santos, ni es demasiado tarde. Y ahí viene Satanás, ¿no? Pero ¿cómo? Si tú has estado tanto tiempo y has hecho esto y trae toda la acusación. No importa, pero el Señor lo puede hacer. Simplemente quiere que nuestro corazón se vuelva a Él. Y cuando nuestro corazón se vuelve a Él, por un lado, el velo es quitado y Él puede impartir la vida de tal manera que podamos verlo, como, como verlo y reflejarlo como un espejo. Y vamos a ser transformados de gloria en gloria. Lo importante es que nuestro corazón esté vuelto a Él. Inciso 3 dice, número 3 dice, debido a que Él es aquel que vive para siempre, la muerte no puede retenerlo. Si estamos en Él, si algún momento tocamos muerte, santos amados, en aquel que vive para siempre, la muerte no puede retenerlo. El 4 dice, Cristo se entregó a la muerte, pero la muerte no pudo detenerlo. En lugar de ello, Él derrotó la muerte y se levantó de la muerte. Qué preciosos. Santos, nosotros tenemos tal vida indestructible ahora en nosotros, porque Cristo se entregó. No es que la muerte, o sea, lo llevaron a la muerte, sino que Él se entregó a la muerte y esta no pudo retenerlo, no tuvo la capacidad de detenerlo. Y de esta manera Él derrotó la muerte. Este es un asunto crucial. Un asunto crucial, no importa es cómo empezamos, sino cómo terminamos. Inclusive cuando participamos de un entrenamiento, de una conferencia, muchos empiezan, pero son pocos los que terminan. Y lo importante es cómo terminamos y cuántos terminan. Santos amados, no importa nuestra condición actual. Tenemos la sangre, tenemos todo lo necesario. Y lo importante, y tenemos que poner nuestra meta, nuestros ojos, es cómo terminamos. No tanto como esperamos. Y eso no depende de la edad que tengamos. No depende de que si usted está 40 años en la vida de la iglesia o dos meses en la vida de la iglesia. Lo que sí tenemos que tener en cuenta es que no esperemos hasta los 80 o hasta cuando ya no podamos para volvernos a Él. Que el Señor realmente toque nuestro corazón y podamos volvernos constantemente a Él. Un día a día, mañana tras mañana, volver nuestro corazón a Él. Por lo tanto, estamos en esta esfera, santos. Y con Cristo, la muerte perdió su aguijón y el Hades perdió su poder. Hermanos, sobre nosotros ya no tiene la eficacia esta muerte. Ya la muerte ha perdido su aguijón y el Hades perdió su poder. ¿Por qué? Porque estamos en esta persona. No por nosotros mismos, sino porque estamos en Cristo. Y nuestra vida está escondida en Cristo con Dios. Debido a que Cristo es aquel que en la iglesia tiene las llaves de la muerte y del Hades, ni la muerte ni las Hades deberían tener poder alguno sobre nosotros. Y es interesante recalcar esta palabra, deberían, porque muchas veces la muerte y el Hades entran nomás a la vida de iglesia por medio de murmuraciones, insatisfacciones y se desarrolla cierto ámbito, cierta esfera en la vida de iglesia en la cual necesitamos mucha gracia del Señor para poder ver y salir. Por eso dice aquí, no deberían tener poder alguno sobre nosotros. En la vida de iglesia, las llaves de la muerte y de las Hades están en las manos del Señor y nosotros tenemos que saber eso. No tenemos que cooperar con la otra parte, porque el Señor le dice a Pedro, yo te voy a dar las llaves de la iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán. Por un lado, está dando a entender ahí de que el Hades va a interferir, pero no va a tener eficacia, no va a prevalecer.
que nosotros seamos aquellos que cooperan con el Señor para que el Hades no prevalezca, para que el Hades sea echado fuera. Por nosotros, como dice el inciso B, F, mejor dicho, para nosotros es imposible darle fin a la muerte. En nosotros mismos jamás vamos a poder darle fin a la muerte. Simplemente carecemos de la capacidad necesaria para enfrentarla. Santos amados, nosotros no podemos. Y cada vez que la muerte entre en nosotros, muchos serán vencidos por ella. Que no sean, digamos, los agentes que introducen la muerte, porque nosotros no podemos. Por nosotros es imposible. Solamente el Cristo todo inclusivo, que mora en nosotros, tiene el poder de derrotar la muerte al aplicar su vida en nosotros. Es fantástica esta definición. Él derrota a la muerte al aplicar su vida en nosotros. Que nosotros le demos todo el espacio para que Él pueda siempre aplicar su vida en nosotros. El inciso C dice, si le damos al Señor Jesús el terreno, la oportunidad y una vía libre para que se mueva y actúe entre nosotros, tanto la muerte como el Hades estarán bajo su control. De ahí vemos una vez más, ¿no? Con Mateo 16, 18, dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán con ella. Van a atacar, van a intentar, pero no prevalecerán contra ella. ¿Por qué? Porque Él tiene el control. Y por otro lado vemos en Apocalipsis 14 que la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. He aquí la muerte segunda, el lago de fuego. Aleluya. La muerte va a ser terminada en Apocalipsis 20:14 y nunca más va a ejercer ningún control ni dominio sobre nadie. Número uno dice siempre que el Señor Jesús, y esto es tremendo, ¿no? Siempre que el Señor Jesús no tiene terreno en la iglesia, la muerte inmediatamente llega a ser prevaleciente y el Hades llega a ser poderoso para retener a los muertos. O que nosotros realmente le demos el terreno necesario para que la muerte no prevalezca. Dice, cuando Él no tiene terreno en la iglesia, y muchas veces hemos sido agentes de no darle el terreno necesario y la muerte actúa inmediatamente y llega a ser prevaleciente y muchas veces eso nos conflictúa y no sabemos cómo manejarla. Y es poderoso y retiene a los muertos y nos lleva a mortandad y estamos ahí en problemas, en situaciones negativas. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos dado el terreno a la muerte. Por eso el inciso 2 es crucial. Es crucial que veamos. Santos amados, esto es cuestión de una visión. Esto es algo que necesitamos ver, que Cristo tiene las llaves. Ese es el título de este mensaje. Él tiene las llaves de la muerte. Tiene la autoridad sobre la muerte y sobre el Hades. Santos amados, hemos sido unidos a una persona maravillosa. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero es necesario que veamos. Es necesario que veamos que Cristo tiene las llaves, que tiene la autoridad sobre la muerte y el Hades. Número 3 dice, la muerte está sujeta a Él. Punto. O sea, no tiene, no tiene ninguna autoridad más. La muerte está sujeta a Él y el Hades está bajo su control. Por lo tanto, no teman, no se preocupen, simplemente disfruten de esta persona que tiene las llaves. Disfruten al ser uno con Él. Disfruten al ser un espíritu con Él. Ábranle su espíritu, saquen sus conceptos naturales, saquen sus opiniones y disfruten de esta persona que tiene las llaves de la muerte y que todo está bajo control. Eso nos va a llevar, como dice el inciso C, al H para terminar, deberíamos alabar al Señor, porque Cristo tiene las llaves de la muerte y del Hades. Alabemos al Señor, eso es lo que hemos cantado, ¿no? Regocijémonos, regocijémonos porque Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Aleluya. Ahora es su turno, santos.